agradecerles y les doy completamente la bienvenida a este primero del ciclo de foros que se va a llamar y auspiciado por la Escuela de Economía, Hablando de Economía. Mi nombre es Gabriel Brutini, soy un futuro egresado de la Escuela de Economía y hoy vamos a tener la suerte de contar con un ponente espectacular que hablará sobre un tema impresionante que es el doctor Pérez Dupuy. El autor, el ponente, el profesor Lahoud, pero el tema en sí y de lo que hablaremos hoy es el economista y doctor Enrique Pérez Dupuy. Eh, es muy interesante este personaje en la historia venezolana, no solamente por su gallardía, sino por su pensamiento liberal y sus críticas que hizo contra, contra distintas medidas que tomaron los gobiernos en el periodo. Y por eso quisiera no solamente yo hablar sobre él, sino darle paso al profesor Lahoud, que probablemente tiene muchísimo más que nosotros, no solamente por el hecho de que él es economista de la Santa María, tiene un máster de economía en LUCAP, pero tiene un doctorado de historia. Justamente su tesis doctoral fue sobre el pensamiento de nuestro tema de hoy, sobre el personaje, sobre este personaje tan importante en la historia venezolana, aunque muchos desconozcan. Entonces le doy paso al profesor Lahoud, que probablemente tiene muchísimo más que nosotros y nos va a conferir una gran parte del conocimiento que tiene. Ok, bueno, primero que nada, gracias Gabriel por la presentación y gracias a la Escuela de Economía de la Católica por permitirnos comenzar nosotros con esta tanda de, de- de ponencias y en especial por tratar el tema de Enrique Pérez Dupuy, ¿no? Como bien lo dijiste tú, eso fue mi tesis doctoral en historia. Yo voy a ir poniendo la presentación para que la puedan ver, ¿ok? Y déjenme ponerla así, eso es, ¿ok? Ahí tenemos una foto de Enrique Pérez Dupuy en su juventud, ¿ok? Cuando fue eh, ministro plenipotenciario del gobierno ¿cómo se llama? De Juan Vicente Gómez, ¿ok? Para hacer negociaciones en distintas funciones que hizo como, ¿cómo se llama? Como embajador para tratar de conseguir eh, ciertas eh, este, oportunidades para la economía venezolana, ¿no? Esa foto es de la conferencia panamericana, pero también él en esa época comenzó a hacer los contactos para establecer la relación comercial con el Japón. ¿Ok? Hizo muchas cosas al principio en el gobierno del general Juan Vicente Gómez y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Ok? En primer lugar, bueno, vamos a irnos bastante más atrás. Pérez Dupuy nace en el siglo XIX, nace en 1881 y muere en el siglo XX, casi a final del siglo XX, en el 1979, o sea que vivió bastante tiempo, ¿no? 98 años vivió Enrique Pérez Dupuy, ¿no? Era el hijo de un comerciante que se llamaba José Antonio Pérez y su esposa Elisa Dupuy, ¿ok? Su papá era un comerciante y tenía una firma comercial que se conocía con el nombre de J. Pérez y compañía, que por supuesto hacía lo que hacían los comerciantes del siglo XIX en Venezuela, comerciantes al mayor, compraban mercancías en el exterior y vendía las mercancías venezolanas también en el exterior, ¿no? Y en esa época los productos fundamentales eran el cacao, el café y las reses, ¿ok? Las reses y las pieles de res, que era lo que más se vendía en la época en la que comenzó su vida Enrique Pérez Dupuy. ¿Ok?
Él estudió en Caracas, ¿ok? Y luego cuando ya era un adolescente, su papá tomó la decisión de enviarlo a Europa junto con su hermano Eduardo, ¿ok? Un hermano menor que él, eh, y lo mandó a tres lugares en especial, ¿no? Lo mandó a Escocia, a un pueblo que se llama Bridge of Halland, donde pasó 2 años, ¿ok? Para aprender el inglés y, y, y continuar lo que podría ser una especie de bachillerato, ¿no? Luego pasaron a Alemania y estuvieron en el Caterinum Museum en Lübeck, ¿ok? Pero en el Caterinum en Lübeck, y ahí estuvo cerca de 2 años para dominar el alemán y seguir en los estudios de este bachillerato muy especial que hizo Pérez Dupuy. Y luego fue a Francia, ¿okay? Donde pasó casi 4 años, ¿okay? Y terminó por dominar el francés. Y bueno, y además de eso, concluyó esa preparación que hizo fuera de Venezuela, ¿no? Luego ellos regresan a Venezuela, regresan en una época muy mala, ya para el año 1899 los precios del café se habían caído de una manera apoteósica y es la época también en la cual Cipriano Castro invade, o sea, invade no, sigue el mismo camino de la revolución, eh, ¿cómo se llama? De la campaña admirable del Libertador y toma el control de la presidencia. Y así se inicia nuestro siglo XX, pues, o sea, con ese golpe de Estado que hace Cipriano Castro. Y además de eso, bueno, Cipriano Castro tiene algunas cosas muy particulares de él. Ahí se, se rompen relaciones con muchos de los países del exterior y incluso la deuda externa que estaba suspendida en pagos se mantuvo suspendida, ¿no? Entonces, bueno, cuando regresa Pérez Dupuy no puede trabajar en el negocio del padre porque el negocio del padre no da para pagarle un sueldo al joven Enrique y entonces él se contrata en la casa Bloom, ¿ok? Como empleado y dura en ese negocio alrededor de 5 años. Y luego, ante la incertidumbre que estaba planteándose en Venezuela con el gobierno de Castro, que como comentamos fue un gobierno que tuvo bastantes problemas políticos y económicos, él decide irse a Nueva York, ¿ok? Y a mí me gusta mucho hacer esta referencia porque acordémonos que hoy en día nuestros jóvenes también hacen cosas muy parecidas a la que hizo Pérez Dupuy de irse de Venezuela, ¿ok? Porque no tienen oportunidades, ¿no? Y eso es en parte lo que está haciendo Pérez Dupuy, ¿no? Pérez Dupuy se va a Nueva York con la idea de conseguir allá una mejor perspectiva, ¿ok? Pero él tampoco le va bien en Nueva York, ¿ok? Y hay que aclarar algunas cosas. O sea, la caída de los precios del café que había ocurrido unos años antes era reflejo de que el mundo en general estaba inmerso en una crisis, ¿no? Y nosotros cuando estudiamos historia de Venezuela siempre tratamos de, de hacer como una suerte de aislamiento de la realidad venezolana con respecto a la realidad del mundo exterior, ¿no? Y bueno, y efectivamente los precios del café se caían porque en las economías desarrolladas había recesión. Y eso era lo que estaba viendo Pérez Dupuy en Nueva York, pues. O sea, en Nueva York las cosas no estaban todo lo bien que él quisiera para poder conseguir trabajo, ¿no? Y bueno, efectivamente casi acabó con los fondos que se llevó, ¿ok? Cuando a- al final, ¿ok? Cuando ya estaba a punto de comprar un nuevo pasaje para venirse a Caracas, consigue trabajo en un negocio que es todavía famoso, que es la tienda Macy's. Y él comienza como contador, ¿ok?
comienza como contador de esa compañía. Y aquí hay que tener una cosa bien clara, ¿no? Él tampoco tenía habilidades contables, él no sabía contabilidad, ¿ok? Tuvo que aprenderlo, ¿ok? Para enfrentar el cargo que le dieron, y lo hizo de tal manera bien que la gente de Macy's se dio cuenta que las habilidades de él estaban más en el lado comercial y terminó siendo jefe del departamento de importaciones de Macy's hacia un año después de que fue contratado, ¿no? Y bueno, y ahí va a durar hasta el año 1906. En 1906 le hacen una propuesta, le dicen que lo quieren nombrar representante de las máquinas Singer en Chile, y él casi estuvo a punto de tomar esa oportunidad cuando en el año de 1906 su padre le escribe diciéndole que él no se siente bien de salud y que él necesita que venga a Caracas a tomar las riendas del negocio, y además que el negocio no estaba muy bien, pues porque por todo esto que estábamos comentando de que la situación económica en Venezuela no estaba del todo bien. Y bueno, efectivamente en el año de 1907 él regresa a Caracas, ¿ok? Y asume el negocio de la familia y lo reestructura, ¿no? Y una de las cosas que él hace en esa reestructuración es que él se compra 2 acciones del Banco de Venezuela, ¿ok? El Banco de Venezuela es uno de los bancos que sobrevivió un largo tiempo, porque de hecho se fundó en 1883 y todavía está vivo por ahí, ¿ok? En aquella época era un banco privado, no era un banco del gobierno como lo es hoy en día. Y, y en el año de 1917, cuando ya Juan Vicente Gómez había tomado el control y estaba haciendo ciertos cambios. Entonces, Manuel Antonio Matos, que había sido enemigo acérrimo de Cipriano Castro y que había tenido que huir de Venezuela, porque él participó en la Revolución Libertadora tratando de tumbar a Cipriano Castro, este, es, es, mm, es recibido de nuevo en Venezuela, y el gobierno de Gómez se siente bastante bien con que Manuel Antonio Matos vuelva a tomar el control del Banco de Venezuela. Y bueno, Enrique Pérez Dupuy en el año de 1917 forma parte de la Asamblea de Accionistas que apoya a Manuel Antonio Matos, y al final también va a ser eh, eh, uno de los directores del banco, ¿ok? Con apenas 2 acciones, ¿ok? Y bueno, pero resulta que él efectivamente no se queda en el banco. Él pasa el primer año tratando de reacomodar la situación financiera del banco, que no es todo lo, lo buena que quisieran que fuera. Ellos logran reestructurar el banco, logran hacer que sea mucho más viable, y en el año de 1918, efectivamente, el gobierno de Gómez le requiere a Pérez Dupuy, que fíjense que habíamos dicho que Pérez Dupuy había aprendido a hablar inglés, había aprendido a hablar alemán, había aprendido a hablar francés. Y bueno, y por esa razón, el gobierno de Juan Vicente Gómez le solicita a este joven Pérez Dupuy que sea su representante en Washington para hacer ciertas gestiones diplomáticas, y luego le encarga la ida al Japón con la idea de negociar con el Japón para establecer una embajada tanto en el Japón como en Venezuela, ¿no? La embajada del Japón en Venezuela y la embajada de Venezuela en el Japón. Ahí le pasa una cosa bien curiosa a Pérez Dupuy, que él lo relata en su libro de autobiografía. Él eh, se ve obligado a autofinanciarse en el Japón, porque el gobierno de Gómez no le da dinero suficiente para que él haga esas gestiones, y él regresa y le reclama al gobierno que le paguen los dólares que él se gastó de más
por haber hecho estas gestiones en el Japón, y él se quedó esperando que le pagaran, pues. ¿Ok? O sea, ahí pasó lo que habitualmente pasa en Venezuela, que es que el gobierno se hace el suizo a la hora de pagar, ¿no? Entonces, bueno, eso en cierta forma predispone a Pérez Dupuy contra el gobierno. ¿Ok? Es una de las tantas cosas que le pasa a él. A él le pasaron varios incidentes durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez que lo hicieron repensar su posición en relación al gobierno. ¿Ok? Y eso se va a evidenciar mucho en la obra escrita de Pérez Dupuy. ¿Ok? También en estos años, cuando él regresa de su viaje, él se encuentra con una situación que eh, en el año de 1917, cuando ellos retoman el control, el gobierno está allí, ¿ok? Con sus representantes ministeriales en la Junta del Banco de Venezuela, pero ya para el año de 1918, cuando él regresa, perdón, en 1922, cuando él regresa a Caracas, el gobierno está mucho más metido en la administración del Banco de Venezuela, y incluso insiste en imponer quiénes son las personas que tienen que ser parte de la junta directiva. Entonces, eso molesta mucho a Pérez Dupuy, y Pérez Dupuy estuvo a punto de ir a solicitar una audiencia con Gómez y reclamarle directamente a Gómez que esa no era la función de un gobierno, y que un gobierno no tenía por qué meterse en la junta directiva de una empresa privada. Y uno de el secretario de la junta, ¿ok? Él lo detiene y le dice: mire, un momentico, señor Pérez, no se vaya a donde a donde el general Gómez no solicite ese tipo de, ¿cómo se llama?, de audiencias para reclamar, porque ya la situación en Venezuela no es la misma que cuando usted se fue como embajador. ¿Ok? Y efectivamente ya el gobierno de Gómez estaba haciendo mucho más represor, y esa es una de las razones por las cuales este señor Enrique Pérez Dupuy toma la decisión de distanciarse del Banco de Venezuela, ¿ok? Y de tratar de armar un banco nuevo, ¿no? Y efectivamente en el año de 1925 se unen varios personajes que tienen más o menos la misma idea. Se une Santiago Alfonso Rivas, se une Félix Guerrero, se une Juan Santos González, y el abogado Alejandro Lara, que después va a ser ministro de Interiores del gobierno de López Contreras. ¿Ok? Y bueno, ellos cuatro, ¿ok?, deciden hacer un proyecto para establecer el banco que se va a llamar Banco Venezolano de Crédito, y hacen lo que en esa época se hacía en los mercados de capitales venezolanos, ¿no? Una cosa bien curiosa, ¿no? No había Comisión Nacional de Valores, ¿ok? Tampoco había Bolsa de Valores todavía. La Bolsa de Valores van a ser en 1947, ¿ok? Ellos hacen un prospecto, ¿ok? Y le piden autorización a un juez mercantil, y el juez mercantil los autoriza para hacer una emisión pública de acciones. Entonces así se hace uno de los primeros IPO del siglo XX. ¿Ok? Reúne a un grupo de personas que estaban interesados en su casa. ¿Ok? Les presentan el proyecto, y esa misma tarde el capital del Banco Venezolano de Crédito está totalmente suscrito y pagado. ¿Ok? Y así comienza en junio del año 1925 este nuevo banco, Banco Venezolano de Crédito, que de acuerdo a la ley de 1916 podía emitir billetes. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual a veces uno ve en ciertas páginas de internet billetes del Banco Venezolano de Crédito, y muchos comentarios con respecto al Banco Venezolano de Crédito que están asociados a esta época, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso un poquito más adelante en la presentación. ¿Ok? También hay que reseñar una cosa muy particular, ¿no? Gómez toma el poder en 1908, ¿ok? Él lo toma porque
su compadre Cipriano Castro se enferma. Cipriano Castro ya se había enfermado previamente, había hecho un viaje y había dejado encargado de la presidencia a Gómez, y lo había hecho fundamentalmente con la idea de probar a ver si Gómez era leal o no era leal. Y bueno, cuando Cipriano Castro regresa, Gómez le entrega el poder la primera vez, ¿ok? Y por esa razón, Cipriano Castro como que se siente cómodo con su compadre y decide irse una segunda vez de viaje, ¿ok? Y cuando está en ese viaje de salud, porque la salud de Castro hacia el final de la presidencia se pone bastante complicada debido a muchos excesos, ¿no? Porque él era un hombre que tenía cierta afición por los placeres, entre ellos el alcohol y el sexo, y eso complicó mucho la vida personal de Cipriano Castro, ¿no? Entonces, en el año de 1908, el general Juan Vicente Gómez por fin oye el consejo de quienes están alrededor de él y le dicen que ya está bueno del cabito, y efectivamente le da un golpe de estado. Esos primeros años de Gómez son unos años muy, ¿cómo se llama? Muy de apertura, ¿ok? Y de hecho, entre las cosas que él hace que Manuel Antonio Matos y los enemigos de Castro regresen al poder. Además de eso, él viene pagando como vicepresidente de la República, él es el vicepresidente, él viene ejecutando ciertas modificaciones en la estructura fiscal venezolana, ¿ok? Se crea un fondo de reserva, del cual vamos a hablar en un momento, ¿ok? Y en el año de 1908 toma la decisión de pagar la deuda externa, ¿no? Acordémonos que uno de los eventos que hace que Castro se venga a Caracas es porque el café se ha caído de precio, se han suspendido los pagos de la deuda externa, y Gómez decide, ¿ok?, pagar y cancelar definitivamente la deuda externa desde 1908. Y va a hacer varios pagos, ¿ok?, muy específicos, desde el año de 1908 hasta el año de 1930, ¿ok? Acordémonos que el Libertador muere en 1830, o sea que para 1930 se están cumpliendo 100 años de la muerte del Libertador. Él se declara profundamente bolivariano, y una de las cosas que él quiere para conmemorar la muerte del Libertador es pagar esa deuda externa que viene desde la colonia, viene desde la independencia, y que ha sido causa de muchos problemas en el siglo XIX venezolano, ¿no? Entonces, una de las cosas que Gómez va a tratar de hacer es pagar la deuda externa, va a tratar de sanear las cuentas fiscales venezolanas, y va a mejorar muchísimo la situación económica del país, fundamentalmente porque entra un producto nuevo que es el petróleo, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en gráficos un poco más adelante, ¿ok? Fíjense, este gráfico es bien curioso porque este gráfico son las cuentas del sector fiscal del periodo gomecista, ¿ok? O mejor dicho, del periodo de los andinos, ¿ok? Porque esto va desde 1903 aproximadamente hasta el año de 1944, ¿ok? Este, Fíjense que en color azul está el resultado fiscal, ¿ok? Y vamos a ver que muchas veces durante ese periodo el gobierno tiene superávit fiscal, o sea que gasta mucho menos que lo que recauda en impuestos, ¿no? Y eso le permite acumular un fondo de reservas bien importante, ¿ok?, que es lo que está en color rojo, ¿ok?, que es usado en los momentos en los cuales hay déficit, ¿ok?, para cubrirlo. O sea, en lugar de pedir deuda para cubrir los déficits, usaban el fondo de reservas, ¿ok? Y fíjense que se usó en varias ocasiones, ¿ok? En dos ocasiones durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, y luego se usa en el gobierno de López y en el gobierno de Medina, ¿no? Y sin embargo, fíjense que ese fondo de reserva fue ¿cómo se llama? Fue un valor bien importante, ¿no? Para el momento, ¿no? Esa cuenta está hecha en bolívares, ¿ok? Me permito hacerla en bolívares porque por supuesto en este momento el bolívar es una moneda fuerte, ¿no?
Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y la fuente de esto es un libro que se llama Economía y Finanzas de Venezuela, ¿ok? Que tiene muchas cifras, no solamente estas. Y además de eso, bueno, tiene la particularidad de que usaba el año fiscal a la manera del siglo XIX, ¿no? Explico un poquito esto, ¿no? El periodo fiscal venezolano era, abría el 1 de julio y cerraba el 30 de diciembre, ¿no? Por eso es que las fechas están así, aparecen 1904, 1905, ¿ok? O 1910, 1911, porque el año fiscal comenzaba el día 1 de julio, ¿ok? Y terminaba el día 30 de junio, ¿no? ¿Ok? Eso lo aclaro para que quede constancia de eso, ¿no? Y bueno, y fíjense, habíamos dicho que había superávit fiscal también, además de superávit fiscal había superávit de balanza de pagos, ¿ok? Y fíjense qué pasó con la balanza de pagos, ¿no? Miren, la balanza comercial está en color azul, ¿ok? Este brinco monstruoso que hay aquí es la entrada del petróleo de manera bien sonora, ¿ok? O sea, el petróleo le permitió tener un superávit fiscal impresionante a la economía, un superávit comercial impresionante a la economía venezolana, ¿ok? Además de eso, acordémonos que los bancos emitían billetes, no había Banco Central todavía, el Banco Central van a ser en 1940, y en color verde está la acumulación de esas reservas en manos de los bancos, ¿ok? Ahí están los saldos en moneda de oro de los bancos, porque fundamentalmente las transferencias de capital se hacían, era con moneda de oro, ¿ok? Y efectivamente eran monedas con las que se acumulaban las reservas, moneda de oro, ¿ok? Y vemos también en color rojo el pago constante y progresivo de la deuda externa hasta que en el año de 1930 se cancela totalmente, ¿no? Ya para el año 1930 Venezuela no tiene deuda externa ni tiene deuda interna, ¿ok? Lo cual era una cosa impensable en el siglo XIX, y eso lo hizo el general Juan Vicente Gómez fundamentado principalmente en ese resultado fiscal superavitario, y además en ese resultado de la balanza comercial de manera positiva, ¿no? Y aquí también hay que aclarar una cosa, ¿no? ¿Okay? Alguna de estas cuentas no está bien llevada, ¿ok? Por lo cual hay ciertas distorsiones que no se pueden verificar hoy si efectivamente fue así, ¿ok? Porque hay mucho contrabando, ¿ok? Y porque parte del, del negocio que se hacía con el exterior y de la acumulación de monedas también se hacía en las casas comerciales, ¿no? Entonces, no todas las monedas de oro terminaban en las cuentas de los bancos, ¿ok? Y tampoco, no todo lo que era exportación efectivamente, bueno, más que todo la importación, no todo lo que era importación era efectivamente importación, porque había algunas de estas actividades eran contrabando, y por supuesto el contrabando no se registra, ¿no? ¿Ok? Entonces, un poco para aclarar lo que están viendo en las cifras, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y hay una cosa bien curiosa también, ¿no? Que a partir del año 1915 comienzan a llegar bancos extranjeros a Venezuela, y esos bancos extranjeros comienzan a hacer ciertas actividades que hacen que los bancos se comporten muy parecidos a los bancos de Nueva York. ¿Ok? Y de hecho, fíjense que para el año de 1930, estos son los saldos en moneda extranjera de los bancos venezolanos, ¿ok? El Banco de Venezuela tiene en Nueva York depositado 4.748.000 bolívares, ¿ok? El Banco Caracas tiene 17.000 bolívares, ¿ok? El Banco Mercantil y Agrícola, que ya había nacido, nació en el año 26, tiene 834.000 bolívares. El Citibank, que tiene ya bastante tiempo en Venezuela, tiene 4.800.000 en Nueva York.
Y el Royal Bank of Canada, que tiene una monstruosidad, tiene 36.8 millones de bolívares. Hay otro banco, el Anglo South American Bank, tiene 1.5 millones. El banco holandés tiene 1.5, ¿ok? Y en total hay afuera en depósitos 50.3 millones de bolívares, ¿ok? El Banco Venezolano de Crédito, al contrario, tiene una deuda con bancos del exterior por algo más de 400.000 bolívares, ¿ok? Por lo cual el saldo neto en monedas extranjeras en ese momento es de 49.9 millones de bolívares, ¿no? Esta tabla nos va a explicar una cosa bien curiosa, ¿no? Que es que al final, más o menos en los años 30, al final del gobierno del general Juan Vicente Gómez, comienza una segunda especulación contra el Bolívar. El Bolívar siente los avatares de la gente que cree que va a haber una devaluación, y bueno, y parte de esto lo están haciendo los bancos depositando en Nueva York para tratar de protegerse de esa posible devaluación, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el año de 1933 había un sistema de bancos emisores, ¿ok? Vamos a llamar a eso sistema de banca libre, ¿ok? Ese es el nombre técnico que debería tener, ¿ok? Y a ese sistema le toca sortear un incidente bien curioso, ¿ok? Para el año de 1933, producto de esta misma especulación y de las actividades de los bancos, ¿ok? El Banco Mercantil sufre un colapso, ¿ok? El Banco Mercantil Agrícola se había fundado en el año 26, y ese banco tiene como antecedentes el Banco Neerlando venezolano y el Mercantile American Bank, ¿ok? Por eso es que el nombre Banco Mercantil viene de ahí, ¿no? Además, él se fusiona con la casa de los Marturet, ¿ok? Por lo cual de esa manera nace el Banco Mercantil, ¿ok? Y el Banco Mercantil, como había adoptado la gerencia de estos dos bancos internacionales, del Banco Neerlando, que era el banco holandés, y el Mercantile Bank of America, que era un banco de origen norteamericano, ambos bancos pierden sus casas matrices, ¿no? Y en Venezuela no quiebran, pero las casas matrices quiebran. Entonces esa es la razón por la cual se fusionan, y se fusionan con esta casa de comercio, y al final se forma lo que se llama el Banco Mercantil y Agrícola. Y resulta que ese banco comenzó a dar préstamos de una manera un poco parecida a como lo hacían los bancos norteamericanos, ¿okay? Sin el control que normalmente se utilizaban en la economía venezolana, que habían usado, por ejemplo, el Banco Caracas, el mismo Banco Venezolano de Crédito, el Banco de Venezuela, el Banco de Maracaibo, y eso puso en peligro la solvencia del banco. El banco no llegó a quebrar, ¿ok? Pero tuvo problemas de solvencia. Los clientes del banco inmediatamente, al enterarse afuera de los rumores que estaban corriendo acerca de la solvencia del banco, se pusieron en cola para tratar de cobrar los billetes, ¿ok? Y el gerente del banco, que, eh, que se preocupó muchísimo por lo que estaba pasando en esa época. No funcionaban los bancos como funcionan hoy, o sea, no era horario corrido, tampoco era de lunes a viernes. En aquella época los bancos trabajaban de lunes a sábado, ¿ok? Y el horario era una cosa bien curiosa, ¿no? Comenzaban a las 8:30 y cerraban a las 11, ¿ok? Luego había un largo periodo de almuerzo, ¿ok? A las 2 de la tarde se volvía a abrir el banco cerraba a las 4:30, ¿ok? Y eso se repetía de lunes a viernes, ¿no? El único momento en que el banco trabajaba corrido era el sábado, que trabajaba de 8:30 a 1:30 y cerraba, ¿ok? Así funcionaban los bancos en la época en la que estamos reseñando. Y bueno, se armó una cola impresionante en la única oficina que tenía el Banco Mercantil y Agrícola en Caracas, que era en la esquina de Camejo, donde hoy todavía está una oficina del Banco Venezolano de Crédito, perdón, Banco Mercantil y Agrícola, frente a la oficina principal, que fue durante mucho tiempo la oficina principal del Banco Venezolano de Crédito, que es la que queda al lado del Congreso.
¿ok? Entonces el gerente del Banco Mercantil llama urgentemente al señor Pérez Dupuy, le dice que él está muy preocupado porque se está armando una cola allá afuera. Él ha mandado uno de sus empleados a ver qué era lo que estaban haciendo la gente, y la gente le dicen que no, que vienen a cobrar los billetes porque ellos se han dado cuenta de que el banco no está bien. Y el señor Pérez Dupuy decide apoyar al Banco Mercantil y Agrícola, y llama por teléfono también a el presidente del Banco Caracas y llama al presidente del Banco de Venezuela. Y entre los tres bancos, ¿ok?, van a mandar 3 camiones de estacas. Imagínense ustedes eso, ¿no? Un camión de estaca con unas cajas con fuertes de plata, ¿ok? Mandan en total 2 millones de bolívares, medio millón manda el venezolano de crédito, medio millón manda el Banco de Caracas, y 2 millones manda el Banco de Venezuela. El, eh, el ministro de Interior, que es el doctor Pedro Tinoco, el papá de Pedro Tinoco, que fue presidente del Banco Central de Venezuela, decide también apoyar al banco y envían un depósito del ministerio al Banco Mercantil por 6 millones de bolívares en efectivo, ¿no? En puros fuertes, ¿no? Y bueno, ellos abren las puertas, ¿ok? Y comienzan a recibir a los clientes que vienen a cancelar billetes, ¿ok? Los billetes se entregan y inmediatamente le entregan la contraparte en moneda, total que empiezan a entrar estos clientes, y los clientes en la medida en que van saliendo, los clientes que están en la cola se van dando cuenta de que no hay un problema tan grave así, que les están pagando los billetes, ¿ok? Y también en la medida en la que se retiran, ¿ok?, ven que en las oficinas del Banco de Venezuela, que en la oficina del Banco Venezolano de Crédito y que en la oficina del Banco Caracas hay unos letreros que dicen que ellos aceptan los billetes del Banco Mercantil siempre y cuando la persona que traiga el billete lo que venga es abrir una cuenta dentro del banco. ¿Ok? Entonces, eso hace que las personas que estaban todavía en cola y que estaban muy atrás en la cola, al final decidan no cobrar esos billetes porque dicen que aquí no hay ningún problema. ¿Ok? Y así se sortea la primera gran crisis de liquidez del siglo XX, ¿no? O sea, el Banco Mercantil y Agrícola se salvó sin problemas, ¿ok? Aquí hay que también hay que añadir algo, ¿no? Por supuesto que el Banco Mercantil quedó endeudado con sus, ¿cómo se llama? Con sus pares, ¿ok? Y y quedó con el depósito perdón, del Ministerio de Interior. Sin embargo, esa deuda se pagó en menos de 3 años, ¿ok? Y además de eso, ya para el semestre siguiente el banco estaba pagando de nuevo dividendos, o sea que no hubo de verdad nunca un problema muy serio en el banco. Sin embargo, de esa manera se sortió el problema, ¿no? Y esto lo cuento porque todavía no existe banco central, ¿no? Y uno siempre piensa que estos problemas solamente se solucionan con la existencia de un banco central, ¿no? Y efectivamente, entre los bancos emisores en su momento resolvieron el problema del Banco Mercantil y Agrícola, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí va a ocurrir otro evento adicional, ¿no? En ese mismo año de 1933, el presidente Roosevelt en los Estados Unidos decide devaluar el dólar cuando se inicia el New Deal, ¿ok? Y para ese momento el tipo de cambio en los Estados Unidos era de que una onza de oro equivalía a 20,67 dólares, ¿ok? Y Roosevelt decide llevarlo a la paridad de una onza de oro equivalente a 35 dólares. Esto lo comento porque esa es la misma paridad que después se va a usar en el Fondo Monetario Internacional. Eso está vigente desde el año 33, y antes de eso el tipo de cambio era una onza de oro 20,67 dólares, ¿no? Ahí están todas las cifras completas para que se hagan una idea de cómo era la paridad, ¿no? Y el bolívar desde el año 1973 estaba respaldado por el patrón oro, y su equivalencia era de que una onza de oro equivalía a 107 bolívares
con 50 céntimos, ¿no? Si ustedes dividen el 107,5 entre el 20,6, les da lo que más o menos era la paridad venezolana de ese momento bolívar-dólar, que era 5,20 bolívares por dólar. ¿Okay? Pero como Roosevelt había devaluado en el 33, eso hizo que los venezolanos empezaran a pensar en que Venezuela debería devaluar también su moneda, y eso creó ¿cómo se llama? Una suerte de corrida contra el bolívar, que es lo que ustedes vieron en los saldos de los bancos en el exterior. ¿Okay? Y para el año 1934, el mismo ministro Pedro Tinoco se reúne con un grupo de personas. ¿Okay? No hay mucho detalle de esa reunión porque jamás de ahí salió un acuerdo escrito. ¿Okay? No hay tampoco precisión de la fecha en la que se hizo esta reunión. Se sabe que fue en agosto del año 34, pero no se sabe exactamente qué día. ¿Okay? Y bueno, y ahí parece que fueron algunos banqueros, fueron los presidentes de las compañías petroleras en Venezuela. ¿Okay? Y estuvo el ministro de Interior y Justicia, porque la reunión se hizo en la misma casa del doctor Pedro Tinoco, ¿no? Y de la reunión se salió con una propuesta que se llamó desde ese entonces el Acuerdo Tinoco, ¿no? Y el Acuerdo Tinoco establecía 4 puntos, ¿no? El primer punto era que se mantenía la paridad Bolívar-oro. ¿Ok? O sea que se mantenía ese tipo de cambio de una onza de oro 107,50. ¿Ok? Y se estableció que los bancos debían comprar los dólares petroleros a las petroleras a un tipo de cambio de 3,90. ¿Ok? Y los bancos podrían vender esos dólares a los clientes a 3,93. ¿Ok? Y el gobierno se reservaba la ventaja de comprar los dólares que los bancos no quisieran comprar a 3,06 bolívares por dólar. ¿Ok? Y quedaba con la obligación de convertir eso en moneda de oro. ¿Ok? Para el fondo de reservas. ¿Ok? Pongo las cifras así nada más para que las vean, ¿no? Pero vamos a hacer unos cálculos, ¿no? Si el dólar valía una onza, o sea, si un dólar valía una onza de oro 20,67 y el bolívar valía una onza de oro 107,50, entonces eso nos daba un tipo de cambio de 5,20, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Si ustedes dividen el 107,50 entre el 20,6718,345, les da el 5,20, que más o menos era la paridad del bolívar antes del Acuerdo Tinoco, ¿no? Como el dólar había pasado a 35 dólares la onza y Venezuela pretendía mantener su paridad a 107,50, el verdadero tipo de cambio debería ser de 3,06 y no de 3,93, como decía el Acuerdo Tinoco, ¿no? Por lo cual, el Acuerdo Tinoco jamás fue una revaluación como a mí me lo dijeron cuando yo estudié economía, ¿ok? Sino que en realidad fue una devaluación, ¿ok? Del 22,14%, ¿no? Porque el tipo de cambio debió haber quedado en 3,06 y el tipo de cambio al cual compraba el gobierno debió haber sido el tipo de cambio de todo el mundo. ¿Ok? Sin embargo, para todos los nacionales el tipo de cambio pasó a ser 3,93, ¿no? Entonces, eso lo digo para que estén bien claros de que no hubo una revaluación del bolívar, sino que más bien no hubo una devaluación, ¿no? Es más, no es el único caso en Venezuela. En la época de Caldera también se hizo una gracia muy parecida a esta. ¿Ok? Y aquí tienen la evolución del tipo de cambio. ¿Ok? Aquí uso como fuente a Adriani. Adriani tiene unos datos desde el año de 1920 hasta el año de 1931. ¿Ok? En la cual nos muestra cómo se comportó el tipo de cambio, ¿no? Ahí tienen en color, en línea más gruesa, el tipo de cambio de 5,20 que debería haber sido la paridad en ese momento, ¿ok? Y van a ver cómo el tipo de cambio subió muy por encima de la paridad, ¿ok? Para, ¿cómo se llama? Precisamente por las presiones devaluacionistas que había en la economía venezolana, ¿no? Y eso ocurre en dos momentos, ¿no? Entre el año 1920 y el año de 1922, ¿ok? Que es cuando está ocurriendo una crisis internacional, ¿ok? Y después del 31, que es cuando Roosevelt comienza el New Deal, ¿no? ¿Ok?
Entonces ahí lo ven, ¿ok? Ven lo que pasó con el bolívar, ¿ok? Y vamos a ver un poco el efecto en las exportaciones venezolanas, ¿no? Fíjense, aquí yo tengo las dos exportaciones separadas, ¿no? Las exportaciones de los productos que no son petróleo están en azul y del petróleo en color rojo, ¿no? Y esto lo hago, eh, o sea, primero las cifras están en millones de bolívares del año 1968, por lo cual son cifras en términos reales, ¿ok? Y fíjense cómo a mí me da mucha curiosidad esto, ¿no? Cómo el petróleo entra, ¿ok? Y toma su puesto sin alterar el comportamiento de la exportación venezolana, ¿no? Y les digo esto porque normalmente a uno siempre le dicen que aquí hubo un efecto de enfermedad holandesa, que las exportaciones venezolanas se cayeron monstruosamente y desaparecieron, ¿ok? Y que lo único que había era petróleo, ¿no? Aquí las tienen, ¿ok? Tienen el comportamiento de la exportación que podríamos llamar tradicional y la exportación petrolera, ¿no? ¿Ok? Y para que quede bien claro también, ¿ok? Yo voy a quitar el petróleo de la cuenta y vamos a ver solamente las exportaciones de cosas que no son petróleo y miren cómo se ha comportado, ¿ok? En términos reales desde el año de 1885 hasta el año de 1957, ¿ok? Para que vean cómo se comportan las exportaciones no petroleras, ¿ok? O sea que efectivamente no hubo ese efecto que llaman de enfermedad holandesa en la economía venezolana, pues, ¿ok? Eso para que lo vean, ¿no? ¿Ok? Usando como fuente precisamente a Batista, que es uno de los que dice que hubo efecto de enfermedad holandesa, ¿no? Ok, este, ¿qué ocurrió en el interín, no? O sea, ¿qué ocurrió como efecto de esto? Bueno, las petroleras requirieron vender 28,43% menos dólares para poder cumplir con sus obligaciones laborales y fiscales en Venezuela, o sea que el gran beneficiado del acuerdo Tinoco fueron las petroleras, ¿no? El gobierno recaudó menos, ¿ok? Porque, por supuesto, menos en dólares, ¿ok? Porque las petroleras tuvieron que cambiar menos dólares para poder pagar, pagar sus obligaciones fiscales, ¿ok? Y bueno, y luego cuando el gobierno de Medina, ellos trataron de subsanar este error llevando el cambio a 3.35, ¿ok? Lo cual fue ratificado por la Junta de Gobierno de 1945 al 47, que es la Junta que preside Betancourt, ¿ok? Incluso en los textos de Betancourt se nota la intención de Betancourt de llevar el tipo de cambio a 3,06, ¿ok? Que era el tipo de cambio que le habían dado como preferencial al gobierno en el acuerdo Tinoco. Sin embargo, ellos al final transan con el 3.35, que fue el tipo de cambio que se mantuvo en Venezuela hasta los años 60, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eh, ahí ocurre poco después la muerte del general Juan Vicente Gómez, y hay una carta de Pérez Dupuy a López Contreras, ¿ok? Y yo la pongo, la traigo a colación porque nosotros conocemos de el famoso plan de febrero de López Contreras, que fue inspirado por Adriani, ¿ok? También conocemos el plan de Barranquilla, que es la propuesta de Betancourt, que más o menos es coincidente con la época en la cual Betancourt dice qué es lo que se tiene que hacer con la economía venezolana, pero muy pocas personas conocen esta famosa carta de Pérez Dupuy, ¿okay? Que yo en mi tesis la llamé la carta al niño Jesús, ¿no? Porque es una carta que Pérez Dupuy le manda un poco después de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Gómez muere en diciembre del 35, el 17 de diciembre del 35, y Pérez Dupuy le manda esta carta el día 23 de diciembre a López Contreras, que está encargado de la presidencia, diciéndole a López Contreras qué es lo que él cree que se tiene que hacer en la economía venezolana para resolverlo, ¿no? O sea, para resolver los grandes problemas que tiene la economía venezolana. Y ahí yo quiero que escuchen bien porque de lo que dice Pérez Dupuy nosotros podemos extraer qué es lo que está pasando en la economía venezolana, ¿no? El primer punto es que él le dice, como punto de partida y de más urgente necesidad es la organización de la Administración de Justicia, designando jueces idóneos y capaces, bien remunerados, exentos de injerencia por parte de las autoridades, así como libres de toda influencia oficial o pagada.
Los jueces deberían ser elegidos por oposición. Del buen funcionamiento e independencia de los tribunales depende en gran parte el orden social del país. ¿Ok? O sea, ese primer punto nos está hablando de que en Venezuela, en la Venezuela en la época del general Juan Vicente Gómez, como que había problemas de justicia muy parecidos a los que todavía existen en la economía venezolana. ¿Ok? El segundo punto es la suspensión de todo monopolio de hecho y prohibición a los funcionarios públicos de ejercer comercio o industria en ninguna forma directa o indirecta en su organización. Entonces, por ahí estamos viendo también que como que los funcionarios públicos en aquella época, además de funcionarios públicos, tenían sus negocios particulares, ¿no? ¿Okay? El tercer punto es la suspensión de la censura de correspondencia y el cobro de los derechos o impuestos de tránsito de productos y mercaderías dentro del territorio de la República de Venezuela. Entonces, ahí nos está diciendo una cosa bien curiosa, ¿no? O sea, parece que a la gente le abrían su correspondencia, ¿ok? Y se la revisaban. Y además de eso, parece que había unos derechos de aduana entre pueblo y pueblo o entre frontera de Estado y frontera de Estado, ¿no? Eso nos está diciendo cosas bien curiosas, ¿no? ¿Ok? Cuarto, la suspensión de las pensiones de todas aquellas personas que sin mérito alguno o por simple favoritismo están en goce de ellas. O sea que eso de estar pensionando a los funcionarios de la administración pública no es una cosa nueva tampoco. ¿Ok? En quinto punto, estudiar la creación de un Banco Central Nacional regulador de la circulación de redescuento como único emisor de billetes y reglamentación de los bancos extranjeros, suprimiéndoles el derecho de recibir depósitos, pudiendo solo hacer operaciones de prestar dinero, cambio, comisiones, etcétera, tal cual funcionan los bancos extranjeros en los Estados Unidos de América. O sea, hay un problema muy serio con Pérez Dupuy y los bancos extranjeros, ¿no? Aquí podríamos hablar de que hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero fíjense que Pérez Dupuy está pidiendo que más bien se haga lo mismo que se le hace a los bancos extranjeros en Estados Unidos, se le haga a los bancos norteamericanos en Venezuela, ¿no? O sea, un par y paso. El otro punto bien fundamental es que él pide la creación de un banco central, ¿no? Más adelante van a decir que Pérez Dupuy es enemigo del Banco Central, ¿ok? Pérez Dupuy presentó una ley de Banco Central que por supuesto no le hicieron caso, ¿ok? Pero él aquí le está diciendo a, a- a López Contreras que es necesario establecer un banco central, ¿ok? Y además de eso, bueno, quiere que regulen la situación de los bancos extranjeros, ¿no? ¿Ok? Ok, quiere que reorganicen el Banco Agrícola y Pecuario y aquí hay que reseñar dos cosas, ¿no? Ya para el momento en el cual muere Gómez, ya existe el Banco Agrícola y Pecuario. El Banco Agrícola fue creado por el general Juan Vicente Gómez y el Banco Agrícola estaba técnicamente quebrado cuando Gómez muere. ¿Okay? Por eso es que él pide la reorganización. Después, en el periodo de López Contreras, se va a crear el Banco Industrial y el Banco Industrial va a quebrar por la misma razón que el Banco Agrícola y Pecuario, porque ambos bancos prestan su capital. ¿Okay? No tiene ningún sentido que un banco preste su capital. Y eso era lo que hacían esos bancos que estaban pésimamente administrados por el gobierno, ¿no? Entonces él quiere que lo reorganicen porque efectivamente el banco no funciona como debería funcionar un banco sano, ¿no? Como séptimo punto, fomentar la inmigración de elementos escogidos, sanos y de trabajo. La inmigración bien dirigida es la base de la prosperidad futura, ¿ok? Y aquí hay que también apuntar que Pérez Dupuy eh, eh, refiere a esto por su experiencia en Estados Unidos. Pues Estados Unidos estaba creciendo en base con base a esa misma inmigración de gente capaz, ¿ok? Y eso es lo que él quiere para su Venezuela, ¿no? En octavo punto, fíjense una cosa bien curiosa, ¿no? Un mejor y eficaz control del funcionamiento de las compañías de petróleo dentro de sus contratos. ¿Okay? Pérez Dupuy quiere que le pongan el ojo a las compañías de petróleo para que las compañías de petróleo declaren y paguen efectivamente lo que producen dentro del territorio nacional, ¿no?
como noveno, la suspensión de pasaportes para los venezolanos dentro del territorio de la República, y ahí tenemos otra señal bien interesante. ¿Ok? O sea, parece que si yo quería irme de Caracas a el estado Táchira, tenía que pedir un pasaporte, ¿no? Y efectivamente eso así era como funcionaba, ¿no? Y había muchos puestos de policía, ¿ok? En las cuales se revisaba toda esta documentación, y por supuesto eso daba la oportunidad para que hubiese cobro ¿cómo se llama? De vacunas especiales para poder pasar, ¿no? Y eso es lo que pide Pérez Dupuy, que se acabe eso, ¿no? En el punto 10 nos dice que debe disponerse constitucionalmente que queda prohibida toda propaganda o actividad comunista, ¿ok? A la cual se debe considerar subversiva, ¿ok? Y este es un punto que probablemente López Contreras sí, ¿cómo se llama? Sí le hizo caso, ¿ok? Porque el Partido Comunista fue seriamente complicado en la época de López Contreras, ¿no? Y por último, es urgente poner las bases de un plan administrativo que comprenda la revisión del arancel de importación a base de dos tarifas: negociación de tratados comerciales con el fin de asegurar mercados para nuestros productos, libertad de cambio de las divisas extranjeras y de comerciar, todo teniendo en cuenta los intereses del erario nacional y de todos y cada uno de los gremios que integran la agricultura, la cría, el comercio, la industria y el comercio. ¿Ok? Y fíjense, de aquí salen varias cosas, ¿no? Ya para el momento en el cual López Contreras toma el control, hay un control de cambios en Venezuela, ¿ok? Se estaba viviendo el primer control de cambios, aún sin tener Banco Central ya teníamos control de cambios, ¿ok? Y además de eso, una de las razones por las cuales los precios siempre fueron altos en Venezuela era porque los aranceles fueron excesivamente altos, ¿ok? Y lo que está pidiendo Pérez Dupuy es que bajen los aranceles, ¿no? ¿Ok? Digo esto para que quede bien claro, porque mucha gente siempre piensa que, que es cierto que el gobierno del gobierno de Gómez fue un gobierno liberal, y que por tanto se seguían ciertos principios de los manchesterianos. Y una de las cosas que menos se seguía es esto de mantener aranceles bajos, ¿no? Más bien todo lo contrario, los aranceles fueron muy altos, ¿ok? Hasta la llegada de los ADECOS, ¿no? Los ADECOS en el año 45 empezaron a bajar algunos aranceles, ¿ok? Sin embargo, siguieron siendo altos, ¿ok? En algunos casos todavía son altos algunos aranceles en Venezuela, ¿ok? Eh, Desde el punto de vista político, a Gómez le sucede Eleazar López Contreras. Nosotros dijimos que cuando Gómez muere, a él lo nombra el presidente encargado, definitivamente lo nombran en el 36 presidente de la República. Él modifica la constitución. Según la última constitución de Gómez, le tocaba gobernar 7 años, ¿ok? Y, y en la reforma se establece que el periodo pasa a ser de 5, y Eleazar López Contreras decide bajarse 2 años de su periodo, porque él fue elegido bajo la constitución del 33, que es la última del general Juan Vicente Gómez, y él decide aceptar los 5 años, por lo cual rechaza 2 años de presidencia. Ese es un ejemplo que pocos presidentes en Venezuela, bueno, no pocos presidentes, ¿no? Un ejemplo bien notorio en este señor Eleazar López Contreras, ¿ok? Y que hay que resaltar, ¿no? A López Contreras le sucede Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita manda del 41 al 45. Sin embargo, él ve truncado su gobierno porque a él le dan un golpe de Estado el 18 de octubre. Los jóvenes militares lo tumban, ¿ok? Y los jóvenes militares este, habían hecho un acuerdo con el Partido de Acción Democrática, y eso es lo que permite que se conforme una junta de gobierno entre el 45 y el 47, que va a ser presidida por Rómulo Betancourt. Y luego en el año 47 gana las elecciones, perdón, en el 48 gana las elecciones Gallegos, ¿ok? Y Gallegos va a mandar apenas 11 meses
perdón, 9 meses, porque él es elegido en febrero del 48 y es derrocado en noviembre del mismo año 48, y eso impide que también él concluya su periodo presidencial, que debió haber sido del 48 al 53. De hecho, en noviembre del 48, los mismos jóvenes militares que tumbaron a Medina tumban a Gallegos y toman el control hasta el año de 1953, ¿ok? En el cual eh, definitivamente se le da el gobierno a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez va a mandar en ese periodo del 53 al 58, el cual se trunca de nuevo por el golpe de Estado que le hacen a Pérez Jiménez, ¿no? ¿Okay? En el, en el interín, Pérez Dupuy decide irse del país, ¿okay? O sea, el gobierno de López a él lo complicó mucho, y el gobierno de Medina peor todavía, y entonces él decide irse a Argentina. Incluso había comprado un edificio con la intención de montar un negocio muy parecido a Macy's en Argentina, ¿ok? Y en Argentina gana las elecciones en el año 46 Juan Domingo Perón, ¿ok? Y cuando Pérez Dupuy escucha el discurso de Juan Domingo Perón, dice una frase bien curiosa que aparece en la autobiografía. Él dice: yo preferí venir a sufrir en mi propia tierra los avatares que sufrirlos en tierra extranjera, ¿no? Y efectivamente él cierra toda su operación que quería montar en Argentina, vende el edificio y se regresa a Venezuela. Y cuando regresa a Venezuela, él forma parte del primer Consejo de Economía Nacional, que es una de las modificaciones que está haciendo Betancourt y que son efectivas en la Constitución del 47, ¿ok? Pérez Dupuy forma parte del Consejo de Economía Nacional por unas semanas, ¿no? Porque efectivamente a él lo nombran, eh, este, él acepta la posición, ¿ok? Y va a las primeras reuniones, ¿ok? Y cuando en las primeras reuniones Betancourt comete el error de decir que el Consejo de Economía Nacional es un organismo de acción y no un organismo consultivo. Entonces él decide renunciar al Consejo de Economía Nacional y se retira por completo a sus actividades privadas, ¿no? Entonces, yo, para no hacer muy largo la ponencia de hoy, preferí cerrarla aquí, ¿no? Y voy a hacer una suerte de conclusiones con respecto a la vida de Pérez Dupuy, ¿ok? Fundamentalmente, Pérez Dupuy fue un empresario con un profundo sentido patriótico y humano, ¿ok? Entendía su labor empresarial de una forma innovadora y creativa. Y hay una cosa que yo no comenté y que debo comentar en este momento: cuando él crea el Banco Venezolano de Crédito, él crea dos disposiciones en ese, ¿cómo se llama? En esa acta constitutiva. Él dice que los trabajadores gozan de un fondo de ahorros, ¿ok? En la cual el, el banco va a poner la misma cantidad que el empleado ahorre dentro de su cuenta, ¿ok? Y efectivamente es la creación por primera vez en la historia venezolana de un fondo de ahorros privado, ¿ok? Y además de eso, él establece en esos estatutos que los trabajadores van a ganar el 25% de la utilidad bruta del banco semestralmente, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿okay? El Banco Venezolano de Crédito paga ese 25% de la utilidad bruta semestral a, a los empleados del banco, la distribuye entre todos los empleados. Y tengo que decirles que en ese momento todavía no existía ley del trabajo en Venezuela, y después, en el año 1936, cuando el López Contreras este, ¿cómo se llama? Promulga la ley del trabajo, eh, el, el- el monto que paga el venezolano de crédito supera lo que la ley del trabajo establece. Y hasta el día de hoy, el monto que normalmente se paga en utilidades a los empleados es mayor que lo que la ley establece. Y la ley se ha modificado varias veces, ¿no? Entonces hay que darle
¿cómo se llama? Ese punto a favor al señor Pérez Dupuy, ¿ok? Porque su manera de gerenciar es una manera innovadora y creativa. Él creía que si el empleado estaba motivado, el empleado iba a trabajar con gusto, ¿ok? Y un empleado que trabajaba con gusto, por supuesto que iba a ayudar a los clientes. Y esa es la función de un verdadero empresario, pues, o sea, servir con presteza a los clientes, porque los clientes son los que le dan la razón de ser al empresario, ¿ok? Pérez Dupuy conoció los problemas económicos de su tiempo y ofreció soluciones con una absoluta independencia de criterio y basado en la lectura de pensadores económicos, ¿no? O sea, hay que tener bien presente que Pérez Dupuy leía en varios idiomas, leía por supuesto su castellano original, él leía en inglés, en alemán y y en francés. Así leyó los trabajos de muchísimos economistas y él con mucho orgullo decía que en Nueva York, cuando hizo sus estudios libres en la Universidad de Nueva York, el primer libro que él leyó de economía fue Das Kapital de Marx. ¿Ok? O sea que hasta de marxismo leyó este señor. ¿Ok? Tan importante para la economía venezolana y para la historia venezolana, ¿no? Como buen empresario sabía que había que negociar, pero solo aquello que se puede negociar, ¿ok? Y esa es la razón por la cual en los momentos en los cuales se sintió mal con el gobierno se retiró y se fue a su actividad privada, pues, ¿ok? Y comprendió que los gobiernos pueden ayudar a los países, pero también perjudicar profundamente a su economía, ¿ok? Y esas son las lecciones que nosotros podemos sacar de don Enrique Pérez Dupuy. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que eso es. ¿Ok? Eh, yo estoy muy agradecido y si tienen algún tipo de pregunta, con gusto yo estoy dispuesto para responderla, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Estuvo súper interesante, la verdad. Me encantó todo el recorrido histórico de Pérez Dupuy, de verdad que no lo conocía. Perdimos a Gabriele, entonces, Ay, bueno, nada, yo me encargo de comentarles si hay alguna pregunta, comentarios. Los participantes lo pueden ir dejando en el chat y bueno, nada. Pero no sé si también nos puede ir comentando mientras van escribiendo en el chat sobre dónde podemos conseguir más información, ok, leer un poco más de su historia, de su tesis que también mencionó en, en el foro. Entonces, bueno, nada, saber un poquito más de eso. ok, bueno, el conseguir materiales sobre Pérez Dupuy es muy difícil, ¿no? Y explico un poquito el asunto, ¿no? Cuando yo empecé a hacer mis estudios de historia, cuando eh, en- yo primero había estudiado economía, ¿no? Y había hecho mi especialización en economía y después sentí la inquietud por la historia y me inscribí en la maestría de historia de la Católica, en lo que el padre Germán González, que en paz descanse, que fue el director durante mucho tiempo del posgrado y del instituto, y que hoy en día el instituto lleva el nombre de él como nombre del instituto, ¿ok? Me hizo lo que él llamó un negocio turco, ¿no? Él me dice, vamos a hacer un negocio turco. Este, eh, Estamos abriendo una cosa que se llaman programas de ampliación. Entonces, usted no se inscriba, estudie una materia y si le gusta, se queda. ¿Ok? Y entonces, efectivamente, yo tomé una materia, no tomé una, tomé dos materias y a mí me gustó de tal manera que me quedé y terminé la maestría y después decidí hacer el posgrado en historia, ¿no? El doctorado en historia. Yo en la primera ocasión quise trabajar a Pérez Dupuy porque la profesora Catalina Banco, quien fue mi tutora de doctorado, fue profesora en una de las materias del posgrado y ella nos puso como trabajo del posgrado hacer dos ensayos, ¿no? Un ensayo
de cualquier evento de la economía venezolana que hubiese ocurrido entre 1900 y 1950, y un segundo evento que fuese lo que hubiese ocurrido en Venezuela entre 1950 y 1990, que era cuando yo estaba estudiando la maestría, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí tomar para el primer ensayo la creación del Banco Central, y ahí fue cuando yo descubrí los documentos de Pérez Dupuy, ¿no? O sea, yo empecé a indagar, y en la colección que se llama Pensamiento Político del siglo XX, hay algunas cosas de Pérez Dupuy, ¿no? Algunos artículos de Pérez Dupuy referidos a la creación del Banco Central, ¿no? Entonces a mí me dio mucha curiosidad la forma en la que este señor explicaba la economía, porque se parecía mucho a mi forma de entender la economía, ¿no? Entonces yo inicialmente pensé en hacer como trabajo de maestría la tesis sobre el pensamiento de Pérez Dupuy, y hablé con la profesora Banco, pero después al final yo cambié de tema y me puse a trabajar al padre Antonio José Sucre, que es el sobrino del, del mariscal, quien también escribió cosas muy curiosas sobre economía y sobre política en el siglo XIX, ¿no? Y después, cuando ya me metí en el doctorado, volví a hablar con la profesora Banco y le dije, mire, yo esta vez sí voy a hacer la tesis de Pérez Dupuy, ¿no? Y ya para ese entonces yo me había conseguido en las librerías de libros viejos, ¿ok?, buena parte del material de Pérez Dupuy, ¿no? Pérez Dupuy escribió 17 libros, ¿ok? Bueno, en realidad él publicó artículos de prensa, ¿no? Él publicó artículos que primero salieron en lo que se llamaba eh, la, la revista de la Cámara de Comercio, ¿ok? Y luego en lo que se llamaba, en los diferentes periódicos, en el Universal, en La Religión, en el Heraldo, ¿ok?, en La Razón, que eran periódicos del siglo XX venezolano. Ahí fue publicando él sus trabajos, ¿no? Y luego él hacía una selección de todo eso y lo mandaba a imprenta, ¿ok?, y lo publicaba en forma de libro, ¿no? Y él lo regalaba. ¿Ok? Cuando alguien visitaba su oficina en el Banco Venezolano de Crédito, que es la oficina de San Francisco, de la que estábamos hablando hace un ratico, él le regalaba a la gente los libros. O sea, él nunca vendió estos libros, sino que los regalaba. ¿Ok? Y de esa manera los libros no se conseguían por ningún lado, pues. O sea, se conseguía, lo tenían las personas a quienes él se los regalaba. ¿Ok? Y, y bueno, muchos de esos libros que de alguna manera la familia los votó, o de alguna manera se los robaron a las familias a las cuales él le había regalado estos libros, terminaban en las librerías de libros viejos, ¿ok? Y así fue como yo fui armando mi colección de libros de Pérez Dupuy, ¿no? Y al final, yo llegué a tener todo el material completo, ¿ok? Y, empecé a leer y organizar aquello para hacer la tesis doctoral, y, y así es como se pudo hacer, ¿no? Porque precisamente se conseguí todo ese material, ¿no? Y todavía eso no se consigue, ¿no? Hay un libro muy pequeño que publicó la Cámara de Comercio, o sea, que publicó CEDICE, ¿ok?, que se llama así, Enrique Pérez Dupuy, es una selección que hizo el señor Pacheco, ¿ok?, que hoy en día es el director del Liberty Fund en los Estados Unidos. El señor Emilio Pacheco hizo una selección quizá de los mejores artículos que salían en esos libros, y se publicó de esa manera el pensamiento de Pérez Dupuy en forma de libro, que tiene una selección de estos artículos. No los tiene todos, una selección muy bien escogida. Y bueno, y tiene un resumen, ¿no? Entonces, eso es lo que más fácilmente se consigue, ¿no? Mi tesis yo la entregué en la biblioteca, y creo que dentro de poco debe estar a disposición para que se pueda bajar y leer,
Y, la, y, y, y además de eso, bueno, el Banco Venezolano de Crédito publicó ¿cómo se llama? Un libro a partir de la tesis que yo escribí. ¿Ok? Ellos muy gentilmente pagaron la edición de eso y eso se consigue igual que se conseguían los libros de Pérez Dupuy, pues por, por regalo del banco, ¿no? ¿Ok? Entonces, el banco se lo regala a ciertas personas, ¿ok? Este, eso es lo que se puede conseguir, ¿no? O sea, no es muy común conseguir los trabajos de Pérez Dupuy por ahí, ¿ok? Este, pero, pero, pero sí es muy enriquecedor leerlo, ¿no? ¿Ok? Sobre todo porque uno se encuentra con una voz distinta a las voces que normalmente uno escucha en economía y con respecto a la historia venezolana, ¿no? ¿Ok? Exacto. Muchas gracias, profe. Por acá, Oscar Rosales pregunta, ¿por qué un banco le prestaría dinero a otro banco cuando puede beneficiarse de que el otro banco deje de existir y perder un competidor? Bueno, fíjate tú que ahí pasó una cosa bien curiosa, ¿no? Que me imagino que la pregunta que hace Oscar es con relación al Banco Mercantil y Agrícola y lo que hicieron los bancos emisores en esa época, ¿no? Los bancos emisores apoyaron al Banco Mercantil y Agrícola, pero ningún banco extranjero apoyó al Banco Mercantil y Agrícola, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales Pérez Dupuy le pide a López Contreras, y no es la primera vez que Pérez Dupuy lo pedía, ¿no? En varios artículos antes de esa cartica del Niño Jesús, como la llamé yo, él, él se refería a que los bancos extranjeros eran un peligro para Venezuela, porque los bancos extranjeros tomaban el ahorro de los venezolanos y especulaban contra la misma moneda venezolana, ¿no? Con ese dinero de los ahorros venezolanos. Entonces, eh, él se sentía cierta ojeriza contra los bancos extranjeros. Uno pudiera decir que ahí sí funciona eso que Oscar refiere, que es que los bancos extranjeros eran su competencia, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que Pérez Dupuy eh, este, eh, decidió apoyar al Banco Mercantil y Agrícola porque si ellos dejaban que el Banco Mercantil y Agrícola quebrase, ¿ok? Eso mostraría la debilidad de todo el sistema de bancos emisores, ¿ok? Y acabaría con el sistema de una vez por todas, ¿no? Entonces, él solicita el concurso del señor Bellutini, quien era el presidente del Banco Caracas, y del señor Lecuna, que era el presidente del Banco mm, Venezuela, para apoyar al Banco Mercantil, porque él siente que si dejan quebrar al Banco Mercantil, eso puede ser un peligro serio para los bancos emisores. ¿Ok? Y bueno, y fíjense que ningún banco extranjero, ¿no? En ese momento estaba el Citi, estaba el Royal Canadian y ninguno de ellos quiso apoyar al Banco Mercantil, lo apoyaron fueron los bancos nacionales, ¿no? Entonces, esa es la razón de esto, ¿no? ¿Ok? Esa es la razón por la cual ellos hacen lo que hicieron, ¿no? Y y ojo que tampoco es que Pérez Dupuy veía a los bancos como hoy en día se ven como ¿cómo se llama? Como empresas de fin público, ¿no? Pérez Dupuy decía, es una industria, ¿ok? Es un negocio, ¿ok? No tiene nada que ver con ninguna función pública, ¿ok? O sea, que él tenía un concepto bien claro de lo que era público y de lo que no era público, pues. Ok, ok, perfecto. También me preguntan al privado que por qué se le llama el austriaco tropical si muchos autores también lo ponen como el liberal inglés. Ok, ese también es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, y eso traté de contestarlo yo en mi tesis porque una de las cosas que a mí más me dio curiosidad de Pérez Dupuy es que Pérez Dupuy dice que los liberales del siglo XIX cometieron muchos errores, ¿no? ¿Ok? Por lo cual uno no puede pensar que él era un liberal inglés muy de manera estricta, ¿ok? Y la otra cosa curiosa es que él es el que me lleva a mí a la escuela austríaca, ¿no?
sea, yo no conocía la escuela austríaca y aquí voy a comentar una anécdota muy personal. Cuando yo estudié economía, la única vez que a mí me nombraron la escuela austríaca fue en primer semestre, bueno, en primer año de economía. Yo estudié economía en término anual y el profesor que nos dio teoría económica en el primer año, cuando habló de la teoría del valor, nos dijo que había una escuela que se declaraba absolutamente subjetivista, que era la escuela austríaca, y que era mejor que nosotros no leyéramos nada de eso porque nada de eso servía para nada. ¿Ok? Entonces esa fue la primera reseña que yo tuve en mi vida de los austríacos. ¿Ok? Y luego, más adelante, cuando yo comencé a leer los artículos de Pérez Dupuy, yo me encontré con unas citas bien curiosas, ¿no? Él mandaba a leer a Mises, a Hayek y a Hoppe, ¿ok? Y a mí me dio mucha curiosidad porque esos personajes no eran los que normalmente yo oía por ahí, ¿no? Entonces a mí me llevó él a comprar La acción humana, que fue quizá el primer acercamiento que tuve yo a la escuela austríaca, ¿ok? Y eso también me llevó a mí a la Fundación von Mises, ¿no? Yo por curiosidad puse en el buscador de- en aquella época de Internet Explorer, puse Mises y me salió la Fundación Mises, ¿no? Mises.org. Y en aquella época era bien curioso, ¿ok? el, había un test, ¿ok? Que decía que how Austrian are you? ¿Ok? O sea, ¿cuán austríaco es usted? ¿Ok? Y era un test de 40 preguntas en las cuales a uno le preguntaban en diferentes aspectos de la teoría económica y le daban 4 posibles soluciones. Entonces, bueno, yo, sin haber leído nada de los austríacos, solamente yo me había leído los 2 primeros capítulos del libro de la acción humana y, bueno, y por supuesto había leído a Pérez Dupuy, ¿ok? Y había leído esa recomendación de leer a los austríacos. Entonces yo empecé a responder ese test así muy a la venezolana, o sea, de hacer las cosas sin saber, ¿ok? Y cuando al final tenías que poner tu correo electrónico y 2 semanas después me responden de la Fundación FOMICE el resultado de mi test, ¿no? Y el resultado de mi test, para mi sorpresa, era que yo era 96% austríaco, 4% monetarista, 0% keynesiano y 0% marxista, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho, ¿ok? Primero porque, bueno, yo fui preparado como keynesiano, ¿no? ¿Ok? De hecho, cuando yo estudié mi carrera, Keynes era la referencia, ¿no? Y ya había pasado bastante tiempo, que estábamos en el año 1995 y yo estaba haciendo ese test y a mí me sorprendió muchísimo, ¿ok? Que el resultado fuera que yo era 96% austríaco. Y bueno, y ahí fue que me empecé a dar cuenta de que Pérez Dupuy pensaba muy parecido a mí, o sea, muchas de las cosas que él decía en sus artículos me sonaban muy a la forma en la que yo analizo la economía, ¿ok? Y, y incluso él fue miembro de una organización que se llama el- este, la Mont Pelerin Society, ¿ok? Que la fundó Hayek junto con Friedman y junto con Popper, ¿ok? Y donde normalmente se hacen conferencias y van los austríacos, van los chicagos, ¿ok? Y exponen sus propuestas. También va la gente ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, del Public Choice a hacer sus propuestas, a hacer sus ponencias. Y bueno, y él formaba parte de esa Mont Pelerin Society,
¿ok? Y ahí él conoció a Hayek y conoció a Mises, tenía relación con ellos y él recomendaba la lectura de los libros de los austríacos, ¿ok? Por lo cual él estaba más cercano a a la visión austríaca que a la visión clásica manchesteriana, ¿no? ¿Ok? Los austríacos normalmente dicen siempre de sí mismos que son liberales clásicos, ¿ok? Pero eso de liberal clásico no se debe entender nunca como Smith, Mill y Ricardo, sino más bien como Hayek y Mises, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que efectivamente le pasaba a Pérez Dupuy, pues. O sea, Pérez Dupuy estaba más cerca de Hayek y Mises que de Smith, Ricardo y Mill, pues. Ok, ok, buenísimo. Profe, y en ese sentido que nos comenta que también sus primeros acercamientos a la escuela austriaca fue empezando la universidad y muchos de estos foros los colgamos en nuestro canal de YouTube y lo ven estudiantes que están en bachillerato. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué nos recomienda usted para estos estudiantes que recién están conociendo un poco más a profundidad el tema de la economía gracias también a estos foros? ¿Qué les recomienda para que vayan leyendo, para que se vayan instruyendo en este tema? Ok, bueno, mira, hay un libro muy sencillito, ¿ok? Digo sencillamente escrito, ¿no? Lo que pasa es que dice verdades muy profundas, ¿no? Entonces, eso sirve como introducción y bueno, y después más adelante, en la medida en la que van aprendiendo, lo vuelven a leer y encuentran cosas más interesantes de lo que leyeron. Ese libro se llama La economía en una lección, ¿ok? Desde Henry Hazlitt. ¿Ok? Henry Hazlitt era un periodista y economista norteamericano que también perteneció a la escuela austríaca y que escribió este libro muy sencillo, se llama así La economía en una lección. Eso se consigue libremente, o sea, ustedes ponen en internet la economía en una lección o ponen Henry Hazlitt, ¿ok? Henry Hazlitt es un poquito más difícil de escribir, pero si ponen la economía en una lección, sale el libro, ¿ok? En forma de PDF, lo pueden bajar y lo leen, ¿no? ¿Ok? Ese libro es muy interesante y ¿cómo se llama? Muy fácil para leer, como introducción a la economía, ¿no? Ok, perfecto. Mil gracias, profe. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta y si no, bueno, nuevamente bienvenidos. Y bueno, profe, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, ser el primero de este ciclo de charlas que vamos a estar realizando de Hablemos sobre Economía. Ok, bueno, Si hay muchas gracias. alguna, ok, si hay alguna pregunta adicional, la pueden dejar. También, no sé si también les deja sus redes sociales, profe, o su correo electrónico para que lo Ok, puedan ok, contactar. ok, vamos a hacerlo ya va. Espérate para ponerlo en el chat Ajá, para que lo vean, ¿no? El Twitter mío, que yo lo uso con bastante frecuencia y donde pongo cosas de historia del pensamiento económico y cosas de esas, es ¿no? @Daniel Lahut. ¿Ok? ok, Y el correo mío, ¿ok? Es delahut@gmail.com. buenísimo. ¿Ok? E Por ahí me igual pueden por la cuenta contactar. de la escuela, también se ¿Ok? pueden enterar de Ok. todos los foros que vamos a estar realizando. Y bueno, exacto, también pueden contactar directamente al profesor en caso de cualquier duda, petición de recomendación, etcétera. Muchísimas gracias, profe. Ok, bueno, que les vaya muy bien y gracias. Gracias a usted y bueno, gracias a todos los que participaron. Entonces, bueno.